El ataque al templo. El templo de Jerusalén era mucho más que un centro religioso o un símbolo espiritual del pueblo hebreo. Pero el sumo sacerdote era designado directamente por Roma y en una de las esquinas del edificio se acuartelaba una guarnición romana responsable de controlar cualquier alzamiento inspirado en los movimientos mesiánicos o en la pretensión de liberar la tierra prometida. Así pues, se producía la extraordinaria situación de que Roma consentía una fuerza armada no aliada dentro de su territorio, mientras el Sanedrín hacía lo propio con la presencia de un ejército de gentiles dentro del templo. Pero Roma en general tenía la política de dejar hacer, por el bien de la paz, al menos en todo aquello que no supusiera un riesgo para su propia estabilidad. Por eso, las autoridades religiosas de Judea continúan aplicando la pena de lapidación a las mujeres adúlteras, aquellos que eran sorprendidos trabajando durante el Sabbat o las que incurrían en blasfemia. Y, salvo que esas penas alterasen la seguridad pública o afectasen a alguna persona de importancia, no pasaba nada. Pero Jesús, que había pasado casi toda su vida pública predicando lejos de Judea, decidió entrar en la capital y dejar clara su crítica hacia quienes hasta ese momento habían ostentado el poder. Tras declararse sucesor de David, hijo de Dios y Mesías, se dirigió directamente al templo para fabricarse un látigo con unas cuerdas y arrojar fuera de sus muros a los cambistas y vendedores de animales, obligándoles a abandonar la casa de mi padre. Aunque pueda parecer un acto simbólico de rebeldía y pureza, en realidad se trataba de un gravísimo ataque contra el templo mismo como institución. Cada año, miles de peregrinos de todo el mundo acudían a Jerusalén a mostrar su devoción a Yahvé, tras lo cual debían pagar el correspondiente impuesto al templo en su moneda oficial, que eran el siclo y el dracma. Los que venían de tierras extranjeras carecían de la moneda oficial, por lo que se veían obligados a recurrir a los cambistas. También es verdad que no se conoce que estos abusaran de los precios, por lo que es probable que simplemente estuvieran prestando un servicio al templo y al peregrino. Además, en el Evangelio de Mateo se dice que Jesús era favorable a pagar el impuesto cuando ordenó a Pedro que lo hiciera con la moneda que llevara en la boca el primer pez que pescara. O bien Cristo cambió de idea, posibilidad harto difícil en quien lo tenía todo meditado, o bien que estaba provocando una segura detención. La detención de Jesús. Los evangelios hacen referencia a la traición de Judas, quien supuestamente habría quedado con las autoridades judías en entregar a Jesús a cambio de 30 monedas. No tiene mucho sentido por dos motivos. Primero, que Judas administraba el peculio del grupo, por lo que disponía de mucho más dinero que ese. Y además, su supuesta traición consistía en identificar a Cristo, lo que a todas luces parece innecesario, pues el nazareno predicaba todos los días en el templo y a la vista de quienes lo iban a detener. Una cuestión procesal importante queda confusa un poco en las Sagradas Escrituras. En el relato del Nuevo Testamento, de la detención llevada a cabo por la Guardia Levítica, lo que nos lleva a concluir que los propios evangelios reconocen que el Sanedrín podía detener y encarcelar. Pero el evangelista Juan menciona a un tribuno y a varios soldados, lo que indica que las autoridades romanas estaban de acuerdo y participaron desde el principio en los hechos. No sería extraño que las fuerzas romanas hubieran colaborado con las autoridades judías, pues de ese modo habrían controlado la situación a su interés. Pero también puede ser señal de que la orden de detención procedía de ambas autoridades. Si seguimos el Evangelio de Juan, Simón Pedro sacó su espada y cortó la oreja a Malco, sirviente del sumo sacerdote, pero los soldados no reaccionaron con violencia. A ver, lo normal es que Pedro muriese allí mismo como represalia, a no ser que esa contención de los ejecutores se debiese a que llevaban órdenes muy precisas de detener a Jesús de la forma más discreta posible para evitar revueltas, lo que demuestra que su detención fue una orden meditada y adoptada con todas las precauciones y que el seguimiento popular de Cristo en aquel momento preocupaba a los poderes tanto imperial como hebreo. El Evangelio de Juan nos dice que desde el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, Cristo fue llevado a la casa de Anás. Este había sido sumo sacerdote y era el suegro de Caifás, que ocupaba el puesto en aquel momento. Si tenemos en cuenta que Cristo fue detenido como muy pronto, a las 2 de la madrugada, Mateo 26:43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y que desde el huerto fue llevado de vuelta a Jerusalén, a casa de Anás, tal y como se dice en el Evangelio de Juan, todo indica que lo que se pretendía era esperar el momento oportuno para proceder contra él. Algunos estudios apuntan, con lógica, que se trató de dar tiempo para que se reuniese el Sanedrín y al mismo tiempo que diesen las 6 de la mañana, primera hora para los judíos,
no para los perroflautas, para que fuera lícito celebrar el juicio. Otros añaden que, dada la experiencia de Anás, se procuró que éste hiciese un primer interrogatorio a modo de instrucción previa al juicio. El Sanedrín, como te comentaba, era la máxima autoridad judía. La mayoría de sus componentes eran saduceos, pero la minoría farisea tenía un peso importante por el respaldo social con el que estos contaban al pertenecer en su mayoría a la clase media y al gremio de artesanos. Su funcionamiento, por tanto, pasaba muchas veces por un difícil equilibrio. En total eran 71 miembros, pero para determinados asuntos considerados de poca importancia, como juzgar a alguien por un delito, podían reducirse a menos de la mitad y actuaban como máximo tribunal en asuntos religiosos. Hay muchos estudios que achacan el juicio a Cristo por el Sanedrín muchas irregularidades, pero también hay que tener en cuenta que no se puede estudiar un juicio de hace 2000 años con un derecho mucho más expeditivo con los ojos actuales. Por lo general, lo que se pretende es afirmar que el juicio fue tan irregular que podría definirse como inexistente, pero eso no es cierto. El juicio puede considerarse injusto desde nuestra perspectiva actual, claro que sí, y especialmente desde la consideración de Jesús como Hijo de Dios. Pero desde el punto de vista de las autoridades judías que no creían en Cristo, valorar las afirmaciones de alguien que se señalaba a sí mismo como Mesías, tenía unas consecuencias que el nazareno conocía bien. Pasemos a analizar la nulidad por nocturnidad. Como ya hemos señalado, la primera hora del día para los judíos son las 6 de la mañana. La primera tarde abarca de 12 a 3 y la segunda tarde de 3 a 6, hora en que comienza la noche, que dura 12 horas, otra vez hasta las 6 de la mañana, momento en el que empieza el día. Y dado que Jesús fue hecho cautivo sobre las 2 de la madrugada, como muy pronto, desde que se le detuvo hasta que se le trasladó a Jerusalén, habrían transcurrido 1 hora y media o 2 horas, ya que son unos 4 kilómetros los que separan el huerto de Getsemaní de la capital, y la verdad, no era nada fácil movilizar una comitiva tan concurrida. Después de ser llevado a la casa de Anás, donde fue interrogado, se le llevó ante el Sanedrín, por lo que es muy posible que transcurrieran las 4 horas que median hasta las 6, momento en el que el juicio ya sería lícito. Muchos autores también denuncian que, en contra de lo que ordena la Mishná, el Sanedrín no se reunió en el lugar señalado, que el juicio comenzó con un alegato de culpabilidad y no de inocencia, que el juicio debería haberlo abierto uno de los jueces sentados al lado del más antiguo y no por falsos testigos, que no se produjo ninguna votación. Pero, como ya hemos dicho, la Mishná se redactó unos 170 años después del juicio de Jesús, por lo que existen muy serias dudas de que estas normas estuvieran en vigor en aquella fecha. Pero además, los evangelios no aportan la más mínima crítica, como si lo ocurrido fuera algo normal. Por tanto, se puede afirmar que lo que sucedió fue totalmente regular y lo contrario, y nunca podrá saberse quién tiene razón. De lo que no hay duda es de que tenemos dos datos indirectos que restan credibilidad a todos los estudios que defienden la existencia de nulidades. El primero es el juicio de Esteban, recogido con detalle en los Hechos de los Apóstoles, en el que ninguna de esas garantías se contempla. El hecho de que existieran dos juicios tan próximos entre sí y de que se les celebraran de acuerdo al mismo procedimiento, pues apunta con fundamento a que esta es la forma ordinaria de realizarlos. El segundo elemento indirecto es el propio carácter de jurista de Jesús. En las Escrituras vemos cómo Cristo se enfrenta a escribas, a intérpretes de la ley, a rabinos, y ante todos ellos discute sobre cuál es el precepto aplicable al caso. Es decir, el acusado maneja con fluidez las normas, por lo que parece difícil que pueda incurrirse en nulidades sin que manifieste una mínima protesta. Estos dos aspectos me parecen fundamentales, pues su lógica es aplastante. Pero continuemos analizando los hechos que sí pueden deducirse del relato evangélico. Dado que el Sanedrín podía reunirse en pleno o en un grupo menor, todo apunta a que el juicio fue realizado por este último. Esto se deduce del hecho de que dos seguidores de Jesús, en este momento todavía no se puede hablar de discípulos, eran miembros del mismo. José de Arimatea, que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo, y Nicodemo, supuesto autor de uno de los evangelios apócrifos. Y no consta que se hubieran manifestado a favor de su líder ni expresado en su defensa. De haber estado ambos en el tribunal, no sería lógico que lo hubieran apoyado. Ahora bien, del texto que se acaba de exponer, sí parece deducirse que se hubiera cumplido una de las normas de la Mishná en caso de pena capital, y es lo que dice que el tribunal debe retirarse a deliberar, pues recoge que, venida la mañana, es decir, después de la madrugada o a primera hora del día, el tribunal se volvió a reunir para votar.
Asimismo, los propios evangelios también contradicen a todos aquellos que niegan que llegase a haber votación individual, pues el propio texto sagrado dice que el veredicto fue unánime.